etcétera. Se hizo también el centro de conciertos para los que el pueblo acudía para escuchar, no las obras clásicas, solamente las obras clásicas de la música, sino las obras de la música moderna. ¿No? Ahí entonces se escuchó por primera vez en San Marcos un concierto, una presentación de la música de Debussy, por ejemplo, ¿no? O de Ravel, ¿no? Fue otra revelación que por primera vez se hizo de la música en una aula universitaria, ¿no? Cosa que no había pasado nunca. La extensión cultural en San Marcos fue una conquista, ¿no?, de la vida universitaria y un complemento del cuadro de la enseñanza y de la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Creo que el tiempo nos está ganando y quiero simplemente referirme a dos circunstancias. Primeramente a la circunstancia del talento de Sánchez en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la cultura. Sánchez actuó en todos los campos, en todos los caminos, en todos los focos donde podía haber alguna inquietud humana. Y así es como, por ejemplo, anecdóticamente, tengo que relatar a ustedes, ¿no?, como final de estas palabras, dos acontecimientos, dos circunstancias, dos anécdotas fundamentales. En Lima, en esa época del año 31, se había desarrollado un gran interés público, una gran afición por los deportes y sobre todo por el deporte del box, porque habían surgido algunos boxeadores peruanos que comenzaron a tener cierto renombre y había continuamente sesiones de box en las cuales se presentaban se presentaban figuras como por ejemplo Alex Relly o como por ejemplo Brissett. Y yo como joven fui contagiado de esta afición por el box, y mi gran sorpresa fue cuando vi que sobre el tablado en que habían subido los dos boxeadores notables, el árbitro que dirigió el combate era nada menos que Luis Alberto Sánchez, vestido de un traje blanco y con unos calzando las manos con unos guantes blancos con los cuales dirigió el combate entre Alex Relly y Brissett. Otro caso que voy a relatar brevemente es el caso de Sánchez, como recordando un poco lo que ya enumeró en un discurso anterior Luis Jaime Cisneros, ¿no?, las diferentes actividades que Sánchez había tenido en la vida, en su carrera, ¿no? Y en estas actividades, ¿no?, era una que se refería nada menos que al duelo, o sea, al encuentro de dos personas que se retaban
con el auxilio de las armas. Y este fue el caso de un compañero mío de generación en San Marcos, que tuvo un incidente con otro alumno de otro sector, y en el cual se cambiaron insultos muy graves, al punto tal que uno de los agraviados se sintió en la obligación de retar a duelo al contrincante. Este fue el caso de mi amigo Luis Felipe Villarán, a quien tratamos de ayudar a resolver este problema del duelo. Evidentemente que tuvimos que recurrir a una persona que nos ofrecía, que nos dijeron que tenía muchos conocimientos en materia de duelo y de el uso de las armas que se utilizaban en el duelo. Y recurrimos entonces a Sánchez. Sánchez, preparó a nuestro patrocinado, porque formábamos parte de su grupo, patrocinó a nuestros preparó a nuestro patrocinado, y durante una semana le enseñó cómo debía defenderse y cómo debía atacar con el sable, porque el duelo era a sable y a primera sangre. Y efectivamente el duelo se realizó, y el duelo tuvo el resultado de que la primera sangre le brotara al contrincante de Villarán. Y esto fue una cosa simbólica, porque con esa primera sangre prácticamente ya se fue desprestigiando un poco esta fórmula, un poco ya obsoleta, de resolver cuestiones personales, y dejó de tener importancia el duelo, que se convirtió prácticamente en lo que era una tentativa de asesinato. Bueno, y en Sánchez pudimos apreciar su capacidad para formar, para hacer que esta costumbre del duelo se fuera desapareciendo del país. Él mismo tuvo muchos incidentes aquí en esas cámaras durante su gestión parlamentaria, ¿no? Y prácticamente ninguna llegó a la situación del reto a duelo, pero sí Sánchez salió siempre triunfante, porque él manejaba un estilete, y ese estilete era el punzante estilete de las palabras bien dichas, bien dirigidas, que son capaces de lavar el honor de unas personas y dejar en su sitio al enemigo que trata de afectar el honor de esas personas. Eso es todo, señores. Muchas gracias.